acoso grupal o mobbing, ataque de grupos débiles contra uno más fuerte, síndrome del chivo expiatorio, escuelas y fuerzas del orden. El acoso, primera parte en El Avispero por Canal ZTV. En El Avispero Investiga de hoy, un síndrome cada vez más frecuente. El acoso. Escribe Daniel Peralta. En los últimos años, el síndrome de acoso grupal o mobbing ha generado mucha preocupación en los profesionales de la salud mental, ya que de él se pueden derivar complicaciones severas. El concepto de acoso grupal o mobbing fue presentado por el psicólogo Konrad Lorenz como resultado de sus observaciones en diversas especies de animales en libertad. El mobbing es el ataque de una unión de miembros débiles de una misma especie contra un individuo más fuerte. En la actualidad se aplica a situaciones grupales, en las que un sujeto es sometido a persecución, agravio o presión psicológica por uno o varios miembros del grupo al que pertenece con la complicidad del resto. En realidad, el fenómeno, aunque hasta hace poco tiempo ignorado, es conocido desde el pasado como síndrome del chivo expiatorio. En la antigüedad, algunas tribus utilizaban un animal sobre el cual se depositaban todos los males de la comunidad y se expulsaba ese mal mediante castigos, exilio o directamente el sacrificio. En el siglo XXI, siglo de la posmodernidad, el maltrato se ha potenciado y se encuentra principalmente en instituciones como la escuela, fuerzas del orden y cárceles. Dentro del ámbito laboral, parece darse con más frecuencia en universidades, hospitales y ONGs, aunque ninguna entidad pública o privada parece estar a salvo del problema. Estamos contentos que la Mole se haya sumado a nuestro proyecto. Si queremos seguir sumando gente valiosa, gente honesta, tenemos que ser firmes. Para eso voy a estar yo. Tenemos que evitar que un mala onda, un garca, un maleducado, un tramposo, falso, quiera sacar una Cadicar repleta de beneficios que no se merece. La humillación está presente en todo grupo social. Siempre hay un elegido sobre el cual cargar nuestras culpas. O si no, piense entre su grupo más cercano, incluso el familiar. Permítame, antes que hagamos un comentario sobre el informe, Jorge, agradecerle a Ivana Ferrucci, que nos está siguiendo El Avispero y está dándome el apoyo a las palabras y a las cosas. Gracias, Ivana. Está a favor de lo que estoy Otra mujer diciendo. Talentosa, muy que según talentosa, ella grande del medio. Fue víctima, al menos, de destrato en Cadena 3. ¿Sí? Pero ojo, una cosa es el destrato, el maltrato, y otra cosa es la actividad laboral. ¿Sí? Viviana, lo que acabamos de ver tiene mucha actualidad, porque en estos días se conoció el caso de una escuela argentina donde un matoncito del curso de chicos, curso mixto, secundario, ¿no es cierto?, desafiaba a pelear a las trompadas a otro pibe del curso que se negaba y se quedó sentado sin responderle, hasta que el matón le pegó un trompadón, ¿no es cierto?, y aparentemente no pasó nada. Entonces, ¿cómo reacciona un docente? ¿Cómo reacciona la directora? ¿Cómo reacciona la escuela? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué opinas vos? Vos me has puesto en un brete por experiencias inclusive y conocimientos de varios de los casos. Esto es así. No todas las escuelas son iguales, pero sí sabemos que hay muchas escuelas que tienen casos gravísimos. No solamente de alumnos de mala conducta, sino, lamentablemente tenemos que decirlo, de intentos de abuso y demás. Y se considera que esto, obviamente, al ser algo de extrema gravedad, tiene que ser inmediatamente denunciado.
tratado, trabajado, inclusive con psicólogos y demás. Pero ha habido... ¿Denunciado a quién? Porque en este caso no se denunció nada. Es más, fue la madre y otras madres tuvieron que presentar una nota, como si fuera un trámite administrativo, cuando están viendo que a su hijo le hacen bullying y a su hijo lo cagan a trompada en el aula, burlándose además, no solo el matón, sino el resto de sus compañeros. Cuando es así, la información que tenemos en la mayoría de los casos se encargan celadores, preceptores, a veces mismos docentes y miembros de dirección. Y si llegan ellos a un cierto acuerdo, queda todo allí. En muy pocas oportunidades los chicos son expulsados. Hay reuniones con los padres y demás. Creemos que falta... No son expulsados los agresores, pero sí tienen que salir huyendo por el terror que tienen los chicos agredidos. Pero por supuesto. En muchos de los casos, y puedo dar fe de ello, que si no se encuentra una respuesta en esos docentes o en esos directivos que cuando ven que una situación puede ser agravada para ellos, que los puedan poner justamente en una situación delicada, esos mismos docentes, en vez de ponerse del lado de la víctima, del niño, de la madre, de los padres y demás, van corriendo al Ministerio de Educación o a los abogados, los letrados, para que justamente... A lavarse las manos. A lavarse las manos y a que les cuiden sus cabezas. Tenemos información, inclusive de denuncias gravísimas en algún lugar, donde la persona contiene en su propiedad una denuncia muy grave, donde hubo inclusive intervención de una cámara Gesell, pero eso nunca más se movió, ni por la policía, ni por la justicia, y mucho menos por aquellos que deberían estar al cuidado de los menores. ¿Qué pasó? Se tapó, se ocultó, se cayó y todo quedó. ¿En dónde? En lo que decías recién, en que en ese caso la mamá y el niño tuvieron que escoger cambiarse de colegio antes de que la cabeza que rodara fuera de la mamá. Son casos que pasan en nuestra querida Argentina y en nuestra Córdoba. El acoso, el mobbing y todo lo demás en la segunda parte de este informe escrito por Daniel Peralta. En el Avispero Investiga de hoy, un síndrome cada vez más frecuente, el acoso. Escribe Daniel Peralta, segunda parte. Existe un lugar por el cual todos hemos pasado y donde el acoso es permanente. ¡A clase, niños! ¡Mira, Manolito! ¡Un mundo igualito al mío! ¡Qué bonito está! La escuela. Desde el jardín y hasta los doctorados siempre hay un chivo expiatorio sobre quien cargar los males del grupo. La víctima del síndrome de acoso grupal por lo general es diferente en aspecto, conducta, valores y actitudes con respecto al resto de la clase. No viste como el común de la gente, se comunica distinto, sus actitudes no son del agrado del grupo. ¿Cómo no ser víctima del acoso? En algún momento de nuestras vidas todos lo hemos padecido, pero ocurren casos donde se puede determinar que la comunicación dentro de un grupo es patológica. Para evitar esto, en nuestros círculos cercanos resulta interesante realizarnos algunas preguntas, sobre todo para aquellos que tienen hijos en el ámbito escolar, un sitio donde se dan con mayor frecuencia estos hechos. ¿Tu hijo habla sobre las situaciones de violencia verbal o física que se viven en la escuela? ¿Quién suele reprimir estas situaciones de acoso? Ahí hay que estar muy atentos y yo pienso que los profesores tienen que vigilar en clase, en los pasillos y en los recreos, porque en la enseñanza primaria las agresiones ocurren habitualmente en los recreos, con lo cual tienen que estar vigilados y además a fondo, y en la enseñanza secundaria pues está ocurriendo en los pasillos y en los cambios de clase. ¿Le has preguntado a tu hijo cómo reacciona él ante lo diferente? El síndrome de mobbing presenta un cuadro clínico similar
al del desgaste profesional llamado burnout o síndrome del quemado. Las sensaciones son las de estar desbordado, cansancio emocional que se traduce por abatimiento físico y psíquico, sentimientos de impotencia y desesperanza, desarrollo de un autoconcepto negativo y actitudes negativas hacia el trabajo y la vida en general, aislamiento traducido en la conducta a través del ausentismo y abandono del sistema. Puede comenzar con un apodo malintencionado o con una agresión aislada, pero lo cierto es que hay niños que cada día viven un infierno durante las horas que pasan en su centro educativo. Un tema, si me permitís, bastante grave, que hay que tomarlo en cuenta, porque esos niños son los hombres del futuro. Y todo ese tipo de agresión que reciben, muchas veces para aquellos que lo callan, que no pueden exteriorizarlo, o que no reciben una justa defensa o inclusive que no son tratados, todo eso lo guardan y los va formando para el día de mañana y pueden ser futuros agresivos, inclusive, o generadores de violencia, porque de alguna manera tienen que expresar todo aquello que fue lo que estuvieron viviendo en sus infancias. Pero aquí que hay una gran responsabilidad y aquellos que están ocupando hoy ciertos cargos, sean desde docentes, directivos y aquellos que están en un ministerio de educación, si están en el cargo, tienen que hacerse cargo. Para eso están. Pero a vos te parece, porque el informe lo dice, y yo coincido, de que el control docente o el control directivo escolar sobre el alumnado no debe limitarse a la clase en el aula, sino controlar los pasillos, controlar los recreos, como dice el informe, y controlar los baños. Exactamente. Yo recuerdo un caso. Es más, voy a decir hasta el colegio, de hace muchos años. Cuando hacíamos Telemanía, una docente me comentó que en el Jerónimo Luis de Cabrera había droga. Y todos lo sabían, y los padres lo sabían. Y había una docente que recibía toda esa presión, porque iban y le decían, los padres, los otros chicos, le decían, se están drogando, profesor, se están drogando. Y un día se hartó la profesora, se levantó de su pupitre, salió de su oficina y se fue y se metió en el baño de los varones. ¿Saben cuál fue el final? Fue sumariada por haberse metido al baño de los varones. Exacto. Exacto. Es lo que está sucediendo. Hablando de vacíos legales, como quisimos sumariada y suspendida. Por supuesto. Y sucede. Lamentablemente en estos ámbitos creo que prevalecen cuidar los cargos más altos y no lo que tienen que hacer. Lamentablemente, y me hago cargo de lo que estoy diciendo porque lo he vivido con grupos de madres, lo hemos vivido en muchas charlas que se hacen justamente de participación ciudadana, y los casos son algunos terribles, tremendos. Porque una cosa es el bullying normal y corriente, otra cosa es cuando ya se llega a la agresión. Y ni hablemos de los casos justamente de intentos de abuso o directamente de abuso carnal. Casos que muchas veces han sido ocultados, tapados y que existen aquí en nuestro país y en nuestra Córdoba. Entonces, ¿dónde están los errores? Primero y principal, que el control, como dice Jorge, tiene que llegar mucho más allá de las aulas. Los baños, prácticamente de alto peligro. No estamos diciendo que los revisen a los chicos totalmente sus mochilas, pero pueden portar algunos, esto no pasa aquí, pasa en Estados Unidos, que pueden portar un elemento cortante, armas y demás. No estamos hablando cosas que realmente no existen y que no estamos liberados de que puedan llegar a pasar. Deberían contener alarmas. En una de las reuniones anteriores de prensa y comunicación en el interior, hablamos con la justicia y les preguntamos hasta dónde es el alcance de los domos, las cámaras y si tienen las escuelas. Nos contestaron que o al frente o en cercanía de las escuelas hay un domo, porque también hace poco hubo casos de intentos de secuestro de menores en los colegios. Esto pasó en Villa Carlos Paz, también todo tapado. Pero ¿por qué no hay cámaras y domos en las escuelas, en los patios, en los pasillos? No podemos decir los que haya dentro de los baños, pero sí para saber un control en el ingreso, quiénes ingresan y cómo salen los niños. Entonces son muchos los temas para tratar, demasiados. Las consecuencias de estos chicos que pueden llegar a tener distintos tipos de abusos y las presiones que reciben también aquellos que quieren acusar y que también son callados. Tenemos en recuerdo de hace más de 10 años atrás, vino a mí ese niño
muy chiquito a comentarme un caso de intento de abuso, y lo más triste que me encontró a los pocos días en una plaza diciéndome que por qué había ido a la dirección a comentar este tema, que es la obligación que uno tiene. Ese niño recibió presión pública delante del grado, que por qué había hecho esto y que fuese la última vez que llevase un caso de esto a una madre. Tal vez con la excusa de que podría haber sido un caso tal vez no real, pero ese niño puede callar un caso gravísimo. Esto fue realizado en una escuela de Villa Carlos Paz, de eso nunca más se habló. Entonces, ¿a dónde se puede llegar con todo esto? Es muy grave, el acoso es muy grave, pero la presión que puede ser ejercida de aquellos que tienen la obligación de proteger a estos niños, a los futuros hombres y mujeres de nuestra nación, creo que allí es donde deberíamos ejercer mayor presión en su obligación como docentes y en aquellos que están hoy en una secretaría o en un ministerio, que les compete mucho lo que está sucediendo. Nada más por el momento. ¿Y quién capacita a los docentes para hacer esa tarea? Porque los docentes en su capacitación para ser docentes no han sido de ninguna manera preparados para enfrentar este tipo de mobbing, de acosos, de presiones, de bullying, de violencia. No sé, es más, son víctimas. Algunos docentes hasta son víctimas de la violencia de los alumnos. Es que no estamos atacando a los docentes. De primaria y secundaria. Sí, sí, sí. Entonces, exigirle a los docentes cuál es el límite. Acabo de dar un ejemplo paradigmático. Una docente harta, cansada, ¿no es cierto?, de saber que sus alumnos se estaban drogando en el baño, salió corriendo y dijo basta, y se metió al baño y la sumariaron y la suspendieron por haberse metido al baño de los varones. Pero por supuesto, que es más, esto más que todo, por eso hablamos de quienes están en un Ministerio de Educación, que es la cabeza máxima. Bueno, pero no podemos llenar de policía en la escuela, lo único que falta. No, tiene que haber justamente mayor capacitación, mayor control, responsabilidad, y esta comunicación más fuerte entre los padres, los alumnos y los docentes. No estamos atacando a los docentes, no desconociendo que sí, hay algunos, como en cualquier lado, algunos docentes que sí, obviamente, no realizan lo correcto porque prevalece más su cuidado personal, tal vez, que el del alumno. Hay muchísimos casos. Pero también, perdóname, no quiero que se me escape una cuestión que, si bien hay los nodos de atención y demás, que está conectado con la parte social y demás de los niños, porque hay que entender que no todos los niños tienen las mismas condiciones. Hay chicos con capacidades diferentes, chicos con este famoso TGD o problema de distracción y demás, que son muy difíciles de controlar. Son niños buenos, pero difíciles de incorporarlos e insertarlos en un ambiente diferente de colegio, y que tampoco están para llevarlos a un colegio especial, porque son chicos muy inteligentes, son chicos normales, con algunas características diferentes de adaptación. Esos niños también pueden llegar a ejercer en algún estado emocional, algún tipo de error en cuanto a violencia y demás, o a hacer algún tipo de llamado de atención que pueda ser considerado de violencia. Dame dos tips, Viviana, para los padres de los chicos en edad escolar, primaria y secundaria, para estos casos de violencia, de acoso. ¿Cuál es la recomendación a los padres? Obviamente que hablen con los hijos, tanto los que son víctimas como los que son los violentos. Se deben armar nuevas comisiones que interactúen, las comisiones de padres con los colegios, con los superiores, y llegar también, tiene que haber por tres. Entre los padres, los alumnos, los docentes, y tiene que llegar al organismo máximo, que es el Ministerio de Educación, y de allí empezar a derivar en las distintas áreas, que son aquellos los que tienen que filtrar esta información, tienen que capacitar inclusive a aquellos que son los que están en contacto con los padres y con los alumnos, y también tiene que haber mayor investigación, porque no todo llega a donde tiene que llegar, inclusive por temor, por vergüenza y por el acoso muchas veces de aquellos que están ejerciendo sobre otros alumnos. Los jóvenes y los niños callan. Hay que entender que no todos los niños llegan a avisar lo que está sucediendo. No estamos culpando, estamos alarmando de una situación existente y que se tiene que hablar y que se tiene que saber. Entonces, algo tiene que cambiar y que tiene que suceder. Formen las comisiones necesarias y que interactúen
con cada campo de acción para que esto termine y que tengamos en un presente y futuro mejores hombres y mujeres en nuestra patria. Me imagino, Vivi, que en esto del acoso estamos incluyendo también el bullying, ¿no? Por supuesto. Absolutamente. Porque hay chicos que se suicidan por bullying. Hace poco también tuvimos casos de chicos que se han suicidado. Está bien, esto no es culpa de la escuela, se considera que por así son por casos que vienen a nivel personal y a nivel de la familia. Pero si el colegio está tan cercano, tiene tantas horas a los niños y a los jóvenes... Sí, pero los que hacen bullying pertenecen a la escuela, son los mismos compañeros y a ese niño no se lo protege. Por supuesto, es que hay otro tema también. Mira, yo te cuento algo, no tengo vergüenza en decirlo. Yo era muy tímida de joven y yo sufrí mucho bullying en uno de los colegios que ni me imaginaría nunca, y yo era de las que callaba. Claro. Callaba por timidez. Entonces, el callar no se lo transmitía a mis padres, no se lo transmitía a los docentes. Entonces... La falla de ese silencio, ¿de quién era? ¿De la escuela o de tus padres? ¿O tuya? De un sistema. Puede ser un sistema común. Hay que entender que tendría que pensarlo muy bien. Yo era muy tímida de chica, muy tímida. Cosas que uno puede contarlas después de adulto. Entonces, pienso que los que están más cercanos, que son los docentes, por eso hablamos de investigación. Sí, pero, no hablamos de ataque, hablamos de investigación. Si vos decías algo encima, hay ciertas épocas, porque ahora está más tratado el tema y más blanqueado, pero en algún momento si vos decías algo, encima eras una botona, entonces después te hacían sonar porque eras una botona, porque le dijiste a tu mamá o Está tu usando mamá habló. un término de la antigüedad, te hacían sonar, ya no se usa más, te hacían sonar. Te hacían cagar, ¿qué querés que diga? Pero pasaba. Es así. En la actualidad está pasando que los chicos, por ejemplo, te hacían sonar. Hace 30 días atrás me enteré también que un niño que de pronto... con ciertas circunstancias, la mamá le pide que le avisara ante cualquier circunstancia, porque ahí tenés el claro ejemplo cuando una madre se preocupa por su hijo, entonces necesita saber si está evolucionando en su escuela, qué está recibiendo, y el mensaje que recibió la mamá en la casa fue que aquellos que están a su cargo, no docentes, que están a su cargo, en su cuidado, le dijeron que no acusara tanto porque ya era un chico de secundaria. Ese niño iba a dejar, y es más, dejó de transmitir el bullying que estaba recibiendo. Claro. Errores, horrores que se están cometiendo. Sí.